En primer lugar, encantado de estar aquí, saludar a tu audiencia, saludar también a Rubén, que hace no mucho que nos hemos visto en persona. Y Así es. bueno, decir que sí, que cada vez hay más acogida a la gente que, bueno, que señala de forma crítica el modelo migratorio, que eso no es señalar la inmigración en sí, porque inmigración ha habido siempre, sino el modelo actual que lleva a la segregación, al clientelismo, a crear dependencias con determinados partidos y que lleva a crear dos sociedades paralelas. Y eso lo vemos sobre todo con las personas que vienen de contextos africanos, de contextos musulmanes, y en los cuales pues se ve que incluso desde países se está fomentando y financiando que precisamente no se integren, es decir, que vivan literalmente al margen de la sociedad. Y eso es un problema grave porque igual que hay gente que viene de Europa o que viene de Hispanoamérica, que sí tenemos más que ver, y hay un choque cultural, con mucha de esta gente sí la tenemos, y es por una voluntad clara de no integrarse. Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Otro, sin duda, es la masividad. Si fuera como en los 80 la inmigración, aunque vinieran de estos lugares, no sería lo mismo. La cuestión es la masividad, de que vienen más de los que tenemos capacidad de asimilar o de integrar. También está el problema de la seguridad, de que, bueno, Rubén Pulido es el experto en esto, pero no sabemos quién entra, no sabemos con qué intenciones, de repente se descubre que eran criminales en sus países y aquí no pasa nada, y eso también es un problema para la seguridad, de que no puedes ni salir a la calle en determinadas zonas, y yo principalmente lo más grave que veo es el choque cultural, el tema de la segregación incluso fomentada por determinados países, como pueda ser el propio Reino de Marruecos, y la masividad, o sea, que vienen más de los que tenemos la capacidad de asimilar y que nuestra frontera es un verdadero coladero. Totalmente. Mira, pues ahora le voy a dar paso a Rubén, pero quería comentar, mira, yo siempre pongo el símil de imaginármonos un barco tiene una capacidad de carga. Si tú ese barco lo sobrecargas, pues al final el barco se va a pique y se va todo el mundo. O sea, los que estaban y más los que han llegado nuevos, ¿no? Y por supuesto, pues es algo que también hay que buscar de alguna manera de racional el número ideal, por así decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor sí que nos hace falta pues, que lleguen inmigrantes. Que tú lo has dicho muy bien, Roberto, que nosotros tenemos en España la gran fortuna de poder contar con nuestros hermanos hispanoamericanos, pero sí que se integran completamente. Daba el dato, y ahora ya le doy paso a Rubén, le daba el dato el otro día, ¿te acuerdas en Horizonte? Que mientras, por ejemplo, los provenientes de países, principalmente musulmanes, apenas el 2% llegan a realizar matrimonios mixtos, sean hombres o sean mujeres. En cambio, por ejemplo, los argentinos, el 70% se integran casándose con personas, hombres y mujeres, de aquí, te quiero decir, para que veamos la diferencia total absoluta, de un 2% al 70%, ¿no? Yo creo que esto es un problema importante, ¿verdad, Rubén? Porque al final no es que no queramos integrarlos, es que claramente no se quieren integrar. Sí, absolutamente. Yo siempre he dicho que la inmigración tiene que estar supeditada a los intereses económicos, sociales y culturales del país de acogida. Y siempre también estableciendo ciertos cupos en momentos en los que se experimenta masividad en cuanto a la inmigración. Yo creo que cumpliendo esas premisas se garantiza que todo sea integrable, ¿no? Y que no haya ningún tipo de problemas. Absolutamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? La inmigración proveniente de Latinoamérica obviamente está demostrando con el paso de los años que se está integrando sin ningún tipo de problemas. Pero tampoco podemos perder de vista lo que viene sucediendo en los últimos años en Barajas, y es una cuestión de la que a mí me avisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es que también están llegando más de lo que se puede, de la capacidad que tiene el Estado de absorber. Es decir, está llegando una cantidad demasiado masiva, sobre todo por parte de Colombia, Venezuela y otros países, y entonces no se puede hacer un control efectivo, ¿no? Y están llegando muchos jóvenes. Luego hay también redes criminales que se forman ya aquí con generaciones futuras, ¿no? Pero sí que están llegando muchos jóvenes que están exportando modelos de criminalidad que se dan en muchos países. Y eso está ocurriendo por eso, porque no se tiene un control. Cuando te llegan con un carácter masivo, la Policía Nacional, los agentes son los que están. La oficina de asilo es la que es. Y ante la carencia de efectivo suficiente y ante la carencia, ¿no? de aparatos que logren establecer un control, pues al final el mal aprovecha esta circunstancia, igual que el mal está aprovechando las circunstancias de la inmigración ilegal. Como ha dicho Roberto, ahora mismo hay una presión migratoria también proveniente del continente africano,
que tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en puntos calientes de la inmigración, pueden absorber. Y ahí el mal, me atrevo a decir que es una versión aún peor, ¿no? Porque es la peor cara del Islam y ya muchos operativos recientes lo están evidenciando, que hay yihadistas que están aprovechando la carencia de efectivos, están aprovechando el momento para colarse a través de las rutas de la inmigración ilegal. De hecho, uno de los combatientes del Daesh más buscados a nivel europeo, Abdel Bari, al cual se le contaban las decapitaciones por cientos, aprovechó la ruta argelina, es decir, entró a España, a la provincia de Almería, en una embarcación, en un momento en el que entraron numerosas embarcaciones al litoral almeriense y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obviamente no pudieron interceptar la embarcación en la que él iba a bordo. Y así con numerosos casos que han ido saliendo a la luz en estos últimos años. Claro, además, fijaros, si os pregunto a Roberto, para los dos, porque es lo que tú decías, Rubén, el problema es que son estas personas que tiran la documentación antes de llegar a nuestro territorio nacional, con lo cual es imposible identificarles, vienen de países donde no hay un sistema ni de huellas, ni de iris, ni de nada, ¿no? Con lo cual, claro, y además muchos de ellos dicen que son menores para recibir una atención mayor, con lo cual es que es muy complejo. Y ahí, evidentemente, no significa que sean todos, ni muchísimo menos, pero evidentemente si no hay un filtrado, se te puede colar cualquiera de estos salvajes que vengan a hacer verdaderamente daño dentro de nuestras sociedades. Perdona, ¿qué quieres decir algo, Roberto? Sí, yo un apunte sobre lo que ha dicho de las pandillas, que bueno, eso lo están trayendo de países de Hispanoamérica, decir varias cosas. La primera, que ese modelo de pandilla de donde viene es de Estados Unidos, porque primero se crea en Estados Unidos y luego les deportan ahí. Como todo lo malo no suele venir de allí. Y luego además quiero decir otra cosa. En las sociedades de esos países está muy mal visto el tema de los pandilleros. Es decir, lo que incluso allí está mal visto, incluso jóvenes españoles con apellido español, vamos a decir, españoles de toda la vida, jóvenes caen en esas pandillas por la debilidad de lo que hay aquí también. O sea, aquí también hay que tener en cuenta que el problema no es solo la gente que viene, sino también la debilidad que tenemos nosotros. Yo he visto, por ejemplo, a imanes hablar, de hecho, el que me dijiste tú, Rubén, el de Imán por la Paz o algo así, que ese precisamente lo que decía era que sí, que es verdad que el problema de la masividad, lo que estaba pasando aquí, etcétera, pero también la debilidad de Occidente, de que nuestra cultura está, nuestros símbolos, etcétera, pisoteados, y que incluso esa cultura que es decadente incluso en sus países, aquí hay jóvenes españoles que lo ven como algo bueno o algo a adoptar. Y yo solo, por ejemplo, en mi barrio, yo lo veo. Es decir, dentro, y a nivel estadístico se puede comprobar que la mayoría de las bandas latinas aquí en España hay un porcentaje muy elevado de miembros que no son lo que la gente suele llamar latinos. O sea, son españoles. En este caso, latinos de verdad. Y eso yo lo veo muy problemático. Lo veo problemático a nivel cultural también. Y sin duda, que ahí creo que Rubén tiene mucha razón, está también la base en el problema de que no se controla nada y que hay una masividad que incluso de esos países no se hace de una manera organizada. Por lo tanto, cuando llegan aquí, esos jóvenes caen en esas redes porque les identifican, van a por ellos y les presionan para que se metan en sus bandas. Y creo que es una cosa que habría que empezar a mitigar desde los propios países de los que vienen. Sí, mira, eso es muy interesante porque sabes que se está intentando solucionar ya desde hace un tiempo porque se les considera el banda organizada y por tanto al considerarse banda organizada se actúa con más contundencia contra, que además ya sabes que ahora ya no se puede llamar bandas latinas, ahora hay que llamar bandas juveniles, ¿no? Eso es lo políticamente correcto. Pero se actúa con más contundencia y además las penas son mayores. Entonces, esto se está intentando controlar. Había un momento que sí que es verdad que había más descontrol, que ahora mismo creo que la policía está actuando bien con el apoyo de los jueces y al final. Entonces, es lo mismo, es la decisión, la voluntad política, ¿no? de hacerlo. Pero, por ejemplo, en Italia, ahora mismo está considerado de los 5, digamos, temas más importantes de seguridad, ¿no? Para que veamos cómo hay que actuar antes de que estas situaciones pues, se desmadren, pues como tantas otras que estamos comentando. Porque, desde luego, si no, se puede convertir en un problema importante. Mira, os voy a poner una noticia, ya sabéis que me gusta ir poniendo las noticias últimas. En esta que dice, esta es del último día del año pasado, dice, la ruta migratoria de África a Canarias fue la que más creció en 2023, de las que desembocan en Europa. Hablamos muy poco de Canarias y sabéis que está sufriendo, luego tengo alguna noticia más muy reciente de hace un par de días, sabéis que está sufriendo un drama total y absoluto. Ellos se consideran que están abandonados. La Isla de Hierro o Lanzarote o la
que seas, están viendo que dicen, es que nadie se preocupa de nosotros, es que la península nos tiene total y absolutamente abandonados. ¿No pensáis que este es un auténtico drama y que deberíamos todos estar más concienciados de lo que está pasando con esta llegada de estos movimientos migratorios masivos a Canarias? Absolutamente. Yo pienso que se habla poco de Canarias. Es que si nos vamos al análisis estadístico, es que desde 2020 son más de 100.000 interceptados los inmigrantes ilegales que han accedido al archipiélago canario. Y no me extraña en absoluto que esté sucediendo lo que sucede en Canarias, porque es que en algunas ocasiones nos olvidamos de que esta inmigración ilegal que está llegando al archipiélago no viene incomunicada. Es decir, ellos traen consigo sus teléfonos móviles, sus terminales e incluso dispositivos aún superiores en muchos casos, porque se ha llegado a ver incluso alguna tablet y demás. Entonces, ellos están integrados, porque hay que saber lo que sucede en origen, ellos están integrados en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, donde hablan del viaje, de cómo ha ido el trayecto y donde hay mafias, donde hay traficantes dentro de esos grupos que son los que moderan ese contenido, los que se encargan de publicitar aquellos casos que logran evidenciar un mayor éxito en la llegada, los que se encargan de gestionar todas las imágenes que se envían en cuanto a la distribución en península, alojamiento en hoteles. Entonces, lo verdaderamente extraño es que no esté medio Senegal en las Islas Canarias, porque estamos haciendo absolutamente todo lo opuesto, es decir, estamos permitiendo que se envíe un mensaje totalmente inadecuado. Debemos crear un efecto disuasorio y se está creando un efecto llamada. Y como bien dices, lo sufre casi todo el archipiélago, porque sabemos que la mayoría de los cayucos que han partido, sobre todo a partir de octubre del año pasado, desde Senegal, han terminado en el Hierro. Es por una cuestión de navegabilidad. Ellos buscan el paralelo 18 para evitar en muchas ocasiones que sean interceptados por la Real Marina marroquí en la zona del Sahara y demás. Pero también han terminado en Gran Canaria, también han terminado en Tenerife, y lo que está ocurriendo en Lanzarote y Fuerteventura, se habla muy poco de lo que está ocurriendo ahí. Y es que más del 90% de la presión migratoria que sufren Lanzarote y Fuerteventura viene desde costas marroquíes o costas saharianas que al fin y al cabo están tuteladas por las autoridades del régimen alawí, porque en muchas ocasiones las hemerotecas así lo han evidenciado, ¿no? Que en la zona de Layún, en la zona de Dakhla, la Real Marina marroquí, cuando ha tenido voluntad de hacerlo, muy pocas ocasiones, ha interceptado embarcaciones, quizá porque en esas embarcaciones iban unos perfiles que al régimen alawí les preocupaba tenerlos en su país y por eso han acudido a esa embarcación. Pero en la mayoría de ocasiones eso no pasa y la presión migratoria que sufren esas dos islas en concreto en los últimos años es totalmente también desproporcionada y la mayoría de esa presión migratoria se justifica por la dejadez de funciones de Marruecos. Luego lo que llega a las otras islas, pues ahí entra en juego Mauritania y Senegal. Y como el efecto llamada es tan bestial el que hay en estos momentos, por lo que he dicho, ¿no? Por esa difusión de contenido constante, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Que en octubre, noviembre se envía la Guardia Civil allí. Se hace efectivamente un control de la salida de cayucos, que se nota en noviembre, porque en noviembre salen menos desde Senegal. Pero ¿qué ocurre? Que empiezan a salir más de Mauritania. Es decir, con un efecto llamada de estas características, por mucho que tapones una ruta, los flujos migratorios se mueven y van a salir de otro lugar. Ahora quieren contener en Mauritania, ahora saldrán desde Senegal. Y ya no solo saldrán desde Senegal porque esas rutas migratorias se van a mover, sino van a salir también de Senegal porque hay unas cuestiones sociopolíticas también en el país que van a invitar que muchos jóvenes quieran abandonarlo. ¿Y a qué van a recurrir? Pues van a recurrir a la inmigración ilegal. Y Roberto, con estos cientos de millones que se están mandando a estos países de salida en África, ¿se puede paliar la situación o simplemente lo que estamos es alimentando un sistema corrupto que se lo van a quedar los de siempre, que no va a llegar a los que lo necesiten y por tanto no se va a evitar bajo ningún concepto el que sigan llegando estos movimientos masivos a las Islas Canarias? Y también coincides con Rubén lo que ha dicho de que hay una tolerancia por parte de las autoridades marroquíes, porque todo nos da la sensación de que Marruecos no se mueve nada si de verdad no se quieren que se mueva, ¿no? Y si se mueve es porque hay esa tolerancia, esa permisividad. La mayoría de los países de África, porque es que hay mucho relato fantástico, pero la mayoría de los países de África están gobernados por partidos o por líderes que son herederos o directamente ellos de la liberación de África del colonialismo. Entonces, el problema no es el colonialismo, que en algunos países sí que lo es, sobre todo por el actuar de Francia, pero no los que repercuten en España, sino que el problema es las élites corruptas
que hay en esos países. Porque tanto la Unión Europea, porque no solo España, la Unión Europea da mucho dinero para el desarrollo, da mucho dinero para vigilar fronteras, que es que parece de chiste que un país tenga que pagar a otro para defender sus propias fronteras. Pero claro, como son estados de paso, pues Marruecos dice, no pasa nada, que vayan pasando y que se vayan yendo y ya está. Y es que incluso Marruecos lo hace con su propia población, no solo con la gente que viene del sur de África. Y a mí me parece escatológico que estemos pagando jeeps a Marruecos, por ejemplo, para que se den paseos y ya abran las cosas para presionarnos cuando ellos quieren. Y están recibiendo dinero de España y de la Unión Europea. El dinero a Senegal. Vale, se da dinero a Senegal para invertir en el desarrollo del país. ¿Quién se queda ese dinero? Si es que se perpetúa el problema, porque esa élite se queda ese dinero, cada vez hay más corrupción, ese dinero no va a la gente cada vez es más pobre, encima venden concesiones de sus riquezas a otras empresas, la élite esa, que es una élite de allí, de ese país. Entonces la gente pues se va yendo y además la gente que crea problemas, que es lo que decía justo Pulido, la gente más problemática, incluso a nivel de locos que cortan cabezas, porque ha habido casos, dicen, venga, bonito, fuera de aquí, ya no me haces gasto ni en la cárcel, ni me haces ningún problema en el país, ni nada de nada. Y estamos teniendo un porcentaje pequeño de gente así, que es muy problemática, y luego un porcentaje muy grande de gente que llega aquí, no habla ni el idioma, se articulan en sus propias comunidades y viven al margen de nuestra sociedad. Y tienen, esto lo quiero decir, tienen una visión de la violencia, de la propiedad, de la mujer. De las mujeres, efectivamente. De las mujeres sobre todo, de una serie de cuestiones que para nosotros son básicas del funcionamiento de la sociedad y que allí es la ley del más fuerte, es el salvaje oeste. Y vienen aquí y en vez de adaptarse, es el salvaje oeste. Y en vez de actuar como sociedad, se les trata como a seres de luz y en los periódicos vemos, un joven ha apuñalado a 6 personas y te pones a mirar de dónde es ese joven y no es un joven. Joven es, pero hay más problemas ahí. Y yo cuando hablo con gente migrante también, por ejemplo, gente que están trabajando de educadores, gente que ha nacido aquí y de verdad quiere asimilarse, claro, se encuentran con esto y ¿qué hacen? Ellos son los primeros que están hartos de esto, pero el problema es esa masividad y luego hay gente que se sorprende, pero si tus padres vienen de Senegal, ¿cómo puedes querer que cierren las fronteras y que hasta que no se solucione esto no venga nadie más? Y dice, pero si eres de Senegal es imposible, y te dice, yo soy de aquí y yo soy una persona que quiero que mis hijos se desarrollen en una situación distinta a la que vinieron mis padres aquí. Y esto tú lo dices y te ponen a caer de un burro. Lo dice él y ya es como, no, es que como es negro, no, bueno, está equivocado. No, es que es la realidad que vivimos en los barrios. Es que la gente que vive en una urbanización con vigilancia 24 horas no lo vive. Y que sus hijos van a un colegio que lo pueden pagar, pero la gente que vive, yo vivo en Leganés, que no es el Bronx, pero en mi barrio pasa. De que hay gente que está incluso retornando a sus países, gente que trabaja, porque dicen que no pueden más, que para esto no han venido de Colombia o de donde han venido. Pues es tremendo. Mira, yo como ya puedo contar muchas anécdotas, dada mi edad, os voy a contar una. La primera vez que oí hablar de este tema fue en el año 91 a un general de infantería de marina, general de brigada, en unas conferencias en Almería, estas conferencias que se hacen en verano, y me acuerdo en el año 91, fijaros bien, que dijo, es que hay que exportar estabilidad a estos países africanos para que no nos importe inestabilidad. Es que seguimos igual. Sí, igual. Les hemos exportado estabilidad, es decir, les estamos inyectando grandes cantidades de dinero, pero seguimos exactamente igual. Y además, en el caso de Marruecos, da toda la sensación de que les sigue sirviendo el tema de la inmigración, por lo mismo que el narcotráfico, ¿verdad? Pues para extorsionarnos, para coaccionarnos y que, como dicen, nos tienen una espita que van abriendo, van cerrando, dependiendo de los intereses para presionarnos a España. Esto me parece terrible, no sé lo que opináis vosotros, pero creo que esto deberíamos ser mucho más firmes y más serios, ¿verdad?, al respecto. Al final han monetizado la inmigración ilegal, pero esto ya hace mucho tiempo que lo viene haciendo Erdogan, por ejemplo, ¿no? Con esa inmigración masiva que envía cuando le parece bien o cuando empiezan a flojear los fondos europeos que envía contra Grecia. Ya lo hizo en el año 2020, que dejó unas imágenes lamentables y justo meses después se aprobó un paquete de ayudas económicas para Erdogan, ¿no? Un traje hecho a medida. También ha pasado recientemente en Túnez con Kais Saied, el líder tunecino, pues
hubo un día que se le olvidó controlar la costa de Sfax y aparecieron más de 5.000 inmigrantes ilegales en la isla de Lampedusa en menos de 24 horas. ¿Qué ocurrió justo después? Úrsula viajó a Lampedusa, se reunió con Giorgia Meloni y Kais Saied obtuvo un paquete suculento de ayudas económicas. Y lo mismo viene sucediendo con Marruecos todos estos últimos años. Ya vimos también lo que sucedió en mayo de 2021, cuando más de 10.000 acceden a la ciudad autónoma de Ceuta y en apenas 24 horas ya disponía de 30 millones de euros régimen alawí. Entonces, se ha monetizado la inmigración ilegal. Estos estados están utilizando como arma preferencial de presión diplomática la inmigración. Y es así. Y lo peor de todo es que los estados europeos lo saben. Y los estados europeos siguen cediendo y siguen metiéndose en esa espiral continua de chantaje. Pero ahora, durante todos estos años atrás, estamos hablando de dinero. Pero es que ahora Marruecos ya no tiene suficiente con el dinero. Ahora ya quiere pasar al capítulo de la territorialidad. ¿Y hasta dónde vamos a llegar para que estos estados, por nosotros, hagan el control de la inmigración ilegal? Yo creo que esto en gran parte sucede porque controlar la inmigración ilegal de forma efectiva y determinante es muy impopular. Yo creo que no quieren asumir el coste político que eso supone, porque los lobbies humanitaristas, las ONG, cada vez tienen un mayor músculo, cada vez disponen de una mayor capacidad de presión política, y aquel líder europeo que quiera controlar de forma determinante la inmigración ilegal, pues las acusaciones van a pesar sobre él. Van a pensar que incumple los derechos humanos. Bueno, ya lo estamos viendo con Matteo Salvini, que tiene un caso judicializado y la Fiscalía le acusa efectivamente de secuestrar inmigrantes ilegales cuando lo que quiso era impedir que un buque accediese a puertos italianos cuando no había efectuado un rescate, sino que había efectuado frente a costas libias una recogida. Roberto. Yo, un apunte sobre una cuestión que creo que es de vital importancia con esto. Sobre todo a la hora de cuando quieren concesiones territoriales o tienen intenciones, desde mi punto de vista, prácticamente imperiales, que es lo que está haciendo Erdogan en Turquía. Porque con lo que está pasando con Armenia, que está muy de moda hablar de Palestina, que me parece bien, pero de Armenia no habla nadie. Y es una cosa que me molesta bastante, porque están haciendo un verdadero genocidio allí, ya han hecho más de uno, ahora están haciendo otro a través de su títere, que es Azerbaiyán, que lo que quieren es la gran Turquía y el avance del Islam. Es una cosa que en Europa ya ha pasado, se les puso freno y ahora parece que lo quieren recuperar de la misma manera, es decir, por la fuerza en este caso, por lo menos con Armenia, aunque en Europa sea de otra manera. Marruecos todavía no ha constituido un partido estatal de carácter musulmán, como sí ha hecho o está haciendo ya Erdogan en Alemania. Para mí eso es el peligro, que es movilizar a la gente que ya está segregada de por sí, más todavía, y enfrentar, ya no es que haya dos sociedades, como pasa en Francia, sino que lo que van a fomentar es el enfrentamiento político, en este caso primero, pero luego veremos a ver dónde va, porque hay muchas declaraciones de jefes religiosos islámicos diciendo que, bueno, que ahora son minoría, pero que cuando sean mayoría, que lo van a ser, pues que así es la democracia, ¿no? Y que lo harán por la fuerza si hace falta. Y salen diciéndolo en los medios. ¿Os imagináis si yo culturalmente soy cristiano, os imagináis, aunque no sea creyente, que yo saliera ahora mismo en mi canal o donde fuera diciendo nosotros los españoles o los cristianos, lo que fuera, vamos a hacer incluso por la fuerza, si hiciera falta, me cierran todo, me hacen 7 juicios de delito de odio, un escarnio, pierdo el trabajo, me vienen a pegar, que eso ya lo hacen, pero más intensamente. O sea, eso es lo que me pasaría. Entonces estamos como librando una guerra desde Occidente, pero como muy desigual, porque claro, unos son conscientes de lo que hacen y tienen planes, y los otros les damos dinero para que gestionen esos planes. Y hay partidos, creo que era, no me acuerdo si era en Melilla o en Ceuta, que hay uno que además se mueve en la órbita de Podemos y de esos grupos, de la izquierda, y que es un partido musulmán, que además está relacionado, es como de la rama de la hermandad musulmana, es decir, es gente que lo que quieren es implantar la sharia, sea de una manera o de otra, porque además esos grupos ya sabemos que sí que desarrollan lucha armada. Erdogan, que ya ha habido episodios muy tristes, sobre todo con los kurdos, con la comunidad kurda en Europa, no me acuerdo si eran los Lobos Grises, no me acuerdo cómo se llama el nombre del grupo, que han estado actuando en Europa, incluso matando a gente en Europa. Con esos partidos, con ese movimiento, van a saltar las sociedades europeas. Y los europeos, en vez de estar
viendo el problema y diciendo vamos a coger soluciones, vamos a poner soluciones, que obviamente van a tener que ser drásticas, es lo que dice Pulido. Hay que hacer cosas para solucionar décadas de políticas erróneas. Y obviamente esas medidas favorecerán a unos y perjudicarán a otros, como todas las medidas. Pero el toro hay que agarrarlo por los cuernos, porque estamos como evitando, supuestamente, o sea, estamos teniendo problemas para evitar la guerra, y primero vamos a tener los problemas y luego vamos a tener la guerra, vamos a tener el conflicto grande igual. Entonces, mejor intentar tomar, para mí, lo democrático, lo justo, es intentar solucionarlo antes. Pero si tú dices algo, en ese mismo momento eres lo peor que pueda haber. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Rubén Pulido y yo subimos una foto, por ejemplo, o salimos en un sitio, o hablamos el uno del otro, yo tengo relación de amistad con él, o sea, ideológicamente no tenemos nada que ver, pero en la cuestión de la inmigración sí, y tenemos una relación personal. Bueno, cada vez que hacemos algo, es que luego lo comentamos, mira lo que me han puesto a mí. O sea, sufrimos un linchamiento, incluso entre la gente que se supone que es crítica con el tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque estamos con la izquierda y la derecha, con los títeres, nos están vacilando y mientras tanto cada vez avanza más el Islam, avanzan más los radicales, avanzan más los problemas. Y la gente quiere que me pelee yo con Pulido. Pues que sigan soñando. No va a pasar, porque los problemas que hay en España no son la izquierda y la derecha, porque es que para mí ninguno está dando solución a ningún problema. Y ellos se están organizando. Ellos tienen redes religiosas. Aquí en España hay un montón de informes de seguridad, de que hay espías, de que hay de Marruecos. Bueno, lo que pasó con el teléfono del presidente que no se sabe. O sea, hay un montón de evidencias que están pasando cosas que en otro país, esto se lo hacen a Estados Unidos y se lo toma como un acto de guerra. Y Pedro Sánchez se va de vacaciones a Marruecos. Yo no lo entiendo. Y es una cuestión que como sociedad, y con esto ya termino, tarde o temprano tenemos que darle salida, porque o le damos salida o nos van a dar salida a nosotros.